Muy buenas, un placer participar en este congreso internacional organizado por el Consejo Colombiano de Seguridad. En nombre mío y de mi equipo, muchísimas gracias por la invitación a participar en este congreso. El equipo de investigación que hemos conformado, está compuesto por 4 personas y un investigador principal. En este caso, el investigador principal soy yo, soy Ricardo Díaz, decano del Colegio de Químicos de Madrid y catedrático en Ingeniería. Como asistente de mi grupo, como número 2 en mi grupo, está el también doctor Anselmo Soto, que es ingeniero en caminos. Como doctorandos están el Hola, doctorando Albert Rojas. hola. Perdón, que no sabía, os estoy presentando del tirón, ¿eh? Y no me había parado a que por lo menos pudierais saludar vosotros, disculpar. Bueno, decía que en primer lugar estaba Anselmo Soto, que es doctor e ingeniero de caminos. Hola, ¿cómo estáis? En segundo lugar está Albert Xavier Rojas, que es ingeniero industrial y es doctorando y está haciendo su tesis en el área de nanomateriales y riesgos emergentes. Hola, buenos días. En tercer lugar tenemos a Jorge Bañeras, es técnico superior en prevención de riesgos laborales y está realizando también su doctorado en predicción y modelización matemática de la predicción de riesgos laborales y de siniestralidad. Hola, muy buenas a todos. Y el último miembro del grupo es Antonio Díaz, técnico superior en PRL y también es doctorando, al igual que Jorge, en el mismo campo, en la predicción de riesgos, la predicción de siniestralidad laboral, una modelización matemática, pero en un sector distinto. Él está en el sector de las tecnologías agropecuarias, Jorge estaba en el sector de la alimentación. Un placer participar en este congreso. Bueno, pues ya hemos presentado al grupo y si me podéis poner la presentación, empezamos con esta primera conferencia que lleva por título Prevención de riesgos laborales 3.0, de la prevención a la predicción. Que perfectamente se podría haber puesto de la otra forma, de la predicción, primero predecimos y luego, lógicamente, lo predecimos. El equipo de investigación es el que he presentado hace un momento. Somos un total de 5 personas con un IP, en este caso soy yo, y 4 investigadores, de los cuales uno ya es doctor y 3 están realizando su tesis doctoral. El origen del estudio que vamos a presentar surge básicamente desde el diseño industrial, que yo en su momento, ya hace bastantes años, hice una tesis doctoral sobre diseño industrial de bioreactores, y para realizar cualquier diseño industrial lo que se hace es que se monta un banco de pruebas con una maqueta del sistema industrial que se va a desarrollar, y lo que se hace es ir variando todas las condiciones de en este caso, de ese bioreactor, de este sistema, a nivel de escala de maqueta. Pues bien, nosotros en este caso, en este campo del diseño industrial, como ven ahí, ven un pequeño bioreactor hecho a escala. Bueno, pues teníamos diferentes variables. Esas variables eran desde la densidad, la viscosidad y diferentes propiedades del líquido, pasando por el tamaño de la burbuja del gas, el tamaño de la partícula sólida, la velocidad que estábamos introduciendo del gas, el caudal de gas que estábamos introduciendo, luego variables de diseño como eran, por ejemplo, como se puede ver ahí perfectamente, tanto el diámetro del tubo interior como el diámetro del tanque exterior. Bien, todas estas son variables que van a influir en el funcionamiento del futuro bioreactor. Pues bien, lo que nosotros hacemos en diseño industrial es realizar una serie
de correlaciones de todas esas variables para obtener la ecuación de diseño de ese bioreactor. ¿Qué ocurre? Que a nosotros se nos ocurrió, oiga, pues si nosotros todo esto lo hacemos en diseño industrial con un banco de pruebas, ya tenemos un banco de pruebas real en la base de datos Delta del Ministerio de Trabajo, que es la base de datos de todos los siniestros laborales que han ocurrido en España. Y ahí tenemos, además, todas las variables de cada suceso, es decir, la edad del trabajador, el tiempo que tuvo antes del accidente, la antigüedad del trabajador y otras muchas, ¿vale? Entonces, se nos ocurrió que quizá podríamos empezar, dado que ya teníamos hecho todas esas pruebas, podríamos intentar sacar ecuaciones de diseño para entender cómo, cuándo o dónde o de qué forma o cuánto nos van a costar esos siniestros laborales, ¿vale? Cuáles son las variables más influyentes en esos siniestros laborales y poder atacar sobre esa base para que, lógicamente, se produzcan menos siniestros laborales justamente si tenemos algún tipo de influencia sobre esas variables que son las que más influencia tienen. Pásamela, por favor, la siguiente. Bien, como os comentaba, del diseño industrial del bioreactor obtuvimos una ecuación tal que como la que veis en primer lugar, donde sacábamos la relación, por ejemplo, entre la velocidad del líquido en el tubo y la velocidad del gas en el tubo y al final lo sacábamos con un análisis de regresión multivariable y sacábamos, bueno, pues todas las, una correlación, una relación de todas las variables. Observen que en cada uno de los exponentes está implícitamente la influencia de esa variable. A mayor exponente, mayor influencia tiene la variable en el fenómeno que vamos a estudiar. Bueno, pues en la siniestralidad laboral nos pasa lo mismo. De tal manera que nosotros lo que intentamos fue determinar el índice de coste a la baja a partir, pues, el índice del tiempo de baja, el índice contractual, el índice de jornada laboral, el índice de fatiga, etc. Y otros índices. Bueno, pues simplemente observando los exponentes podríamos determinar cuáles de esos índices son los que precisamente tienen mayor influencia en el accidente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la misión del prevencionista? La misión de cualquier prevencionista, digamos que se puede ver en tres fases. En primer lugar es, bueno, pues una fase en la que el prevencionista debe estar observando los posibles riesgos de ese sector productivo en concreto. La mayor parte de las ocasiones es una creencia inicial, ¿vale? A continuación, podríamos observar los datos reales de siniestralidad, la identificación de puntos críticos, el diagnóstico de la situación y finalmente llegaríamos, que este es el diagnóstico, digamos, del problema, finalmente llegaríamos a las medidas preventivas, que pueden ser tanto la formación del trabajador como los recursos a invertir, es decir, dar la solución. Pues bien, ¿dónde vamos a trabajar nosotros? ¿En qué vamos a trabajar nosotros? ¿Dónde va a estar precisamente la modelización? No en el marco teórico, es el inicial, como ven, a la izquierda, ni tampoco en la prescripción del tratamiento, que sería el que daría el médico. No, nosotros lo que haríamos primero sería un análisis del estado real de la situación, que es donde nosotros vamos a trabajar con estas ecuaciones. Dicho de una manera sencilla. En el marco intermedio, nosotros estaríamos diagnosticando el problema. Nosotros vamos a trabajar sobre el diagnóstico del problema para ver las variables que más influyen. A continuación, para minimizar esas variables, eso ya entra en el campo de la prescripción del tratamiento. Si fuésemos médicos, tendríamos estas tres fases. Inicialmente, podemos observar que antes, según entra el paciente, podemos decir, este señor viene con tales características, yo creo que va a tener esto. A continuación le hacemos, lógicamente, el reconocimiento y diagnosticamos realmente el problema. Y finalmente le hacemos la prescripción del tratamiento en cuestión. Y con esto paso el testigo al siguiente compañero que va a continuar, Anselmo, a explicar un poco cómo va a funcionar, digamos, la conferencia de hoy. En qué dos partes se va a trabajar. Adelante, Anselmo. Gracias, Ricardo. Bueno, como os ha explicado muy bien, bueno, esta conferencia la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte es la explicación de la metodología que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos años, tanto
empezando como ha explicado muy bien Ricardo con su tesis doctoral, y luego ya continuamos con la mía y estamos continuando con los demás trabajos y las tesis que estamos dirigiendo en la actualidad. Bueno, en la primera parte explicaremos cuál es la metodología que hemos desarrollado, para una segunda parte de esta conferencia que vamos a explicar 3 ejemplos de modelos matemáticos que hemos desarrollado. Cada uno de ellos hemos ido avanzando. En la primera fase, el primero de los ejemplos, lo que sacamos es un modelo matemático, ya verán que era el estudio de la fatiga en el sector de la construcción, y ya el segundo y tercer ejemplo ya nos centramos en analizar predecir el coste que puede suponer la baja por un accidente laboral y dependiendo de qué sector económico pertenezca al trabajador. Bien, en esta primera parte, los objetivos del trabajo que estamos desarrollando se pueden dividir en 4. El primero es identificar cuáles son los aspectos o cuáles son las variables o puntos críticos que tienen mayor incidencia en los accidentes con baja en una serie temporal de año que normalmente solemos trabajar con 10 años, 10-15 años. Esto es realmente lo que tradicionalmente estamos habituados, que es el análisis descriptivo. De un accidente tenemos registrados infinidad de datos, infinidad de variables, desde la edad del trabajador, la antigüedad, las horas trabajadas antes del accidente, el día de la semana en la que se produjo, la nacionalidad, el tipo de contrato que tiene, la lesión que ha tenido, los días de baja que la... Es decir, hay infinidad de datos y todos esos datos los estudios habituales los reflejan y al final uno puede sacar estadísticas que puede ver pues cómo influye la edad en un accidente, pero de una manera descriptiva. Lo que nosotros estamos haciendo con nuestro trabajo es dar un salto más. Es no solo limitarnos a dibujar, digamos, cómo es la variación de cualquiera de estas variables en el fenómeno de un accidente laboral, sino que vamos a intentar determinar cuáles son las variables más importantes dependiendo del fenómeno que estudiemos. Y eso lo hacemos desarrollando modelos matemáticos. Modelos matemáticos que nos permiten hacer una predicción de cuál va a ser, pues en nuestro caso nos hemos centrado en 2 tipos de modelos que son el coste de la baja o el de la fatiga, pero podríamos utilizarlo para cualquier otro fenómeno, ¿no? Y además lo estamos haciendo para diferentes sectores económicos en los que nos podemos encontrar, porque no es lo mismo un accidente laboral que se produzca en el sector de la construcción que un accidente laboral que se produce en un sector industrial. En el sector de la construcción, un accidente, cada obra es única, se produce al aire libre, mientras que en la industria el trabajo es repetitivo, se produce dentro normalmente de una factoría, por tanto, los riesgos y las condiciones son completamente distintas y, por tanto, la influencia de las variables son distintas. El salto que hacemos es que, conocido el modelo, que es digamos, el avance que tenemos en nuestro trabajo, es que, conocido el modelo, somos capaces de determinar de todas las variables que tenemos, que en general trabajamos con unas 25 variables, cuáles son las variables que influyen en el fenómeno. Y, por tanto, ya sabemos, si queremos saber la influencia del coste de la baja, pues de la determinación del modelo podemos saber si la edad es un factor determinante o no es determinante, si las horas trabajadas es determinante o no, si la antigüedad es determinante o no, y conociendo la influencia y cuál es la variable determinante, lo que nos permite es ya dar una pauta para el empresario, que al final es el que tiene que velar por la seguridad de sus trabajadores, pues tiene información específica que le dice en el fenómeno que estamos analizando, si fuera la fatiga, pues las variables más importantes son las horas trabajadas antes del accidente y la edad, por ejemplo. Bueno, pues con esos datos ya puede incidir con medidas específicas que van directamente a las variables importantes y no tener que decidir entre las 25 variables que está manejando qué tipo de medidas. De tal manera que se optimiza la inversión porque se hace más efectivo
porque se ataca realmente la fuente del problema. Bueno, dicho esto, empezamos ya la metodología del trabajo. Lo mejor es que quien lo está sufriendo ahora mismo, que es uno de nuestros doctorandos, que es Jorge, sea el que os explique cómo es la metodología que hemos desarrollado. Vale. Pues nada, ¿cómo hemos desarrollado pues estos modelos matemáticos o este estudio? Pues en primer lugar, pues también, como ha comentado tanto Ricardo como Anselmo, partimos de una base de datos, una muy amplia base de datos que obtenemos a través del sistema de Delta. El sistema de Delta es un sistema que recoge todos los datos de los accidentes de trabajo ocurridos en España y es esa fuente de la que nosotros nos nutrimos, de la que nutrimos nuestros modelos. El siguiente paso que tenemos que hacer con esas bases de datos en bruto, lo que tenemos que pues, transformarla y hacerle una depuración de datos. Esta va a ser una etapa o es la etapa más crítica, ¿vale? Porque tenemos que ajustar todos los datos para que no haya ningún tipo de incongruencia y luego los resultados no se vean mal, ¿no? Una vez tenemos ya las tablas definitivas, pasamos al método estadístico, pues haremos dos tipos de análisis estadístico, uno descriptivo y otro inferencial, el de predicción. Y ya por último, llevaremos a cabo la interpretación de los resultados. Compararemos los resultados que hemos obtenido en el análisis descriptivo junto con los del análisis inferencial, ¿vale? Y haremos ahí pues, la validación de estos resultados. Partimos de una base de datos, como os he comentado, muy amplia, pues estamos barajando volúmenes de más de 100.000 registros de accidentes laborales. Cada uno de estos accidentes va a tener todas las variables con las que vamos a trabajar y vamos a elaborar los índices. Con estos datos generamos una matriz, ¿vale? Por datos, por sectores económicos, tendremos una matriz de accidentes de trabajo por cada uno de los CENAES, que son los códigos de cada uno de los sectores de actividad. Llevaremos a cabo la ordenación y la depuración de los datos para realizar, por último, los estudios estadísticos, que, como he comentado, son el análisis descriptivo, que nos muestra una foto del estado del sector en cuestión, y ya, por último, hacemos el análisis estadístico inferencial, el modelo predictivo, con lo que pues, vamos a obtener un plus, ¿no? de información mucho más validada que la que obtenemos solo con el análisis descriptivo. Entonces, tanto con el análisis descriptivo y el inferencial, partimos de esos datos a través de una regresión. Obtenemos el modelo matemático, que lo que nos va a indicar es qué variable es influyente en los accidentes laborales, y a través del análisis estadístico inferencial, que ya es el modelo matemático, veremos cómo influye, haciendo la comparación con ese análisis descriptivo inicial que hemos elaborado. Entonces, una vez hecha estos dos análisis, lo que vamos a obtener es el perfil del accidentado. Sabremos con el análisis descriptivo cómo es el sector, cómo se comporta. Con el análisis inferencial lo que hacemos es verificar que efectivamente esa variable en concreto o esas variables influyen dentro de los accidentes y podemos determinar ese perfil del accidente. Los datos de partida, como veis aquí, pues son muy numerosos. Son estas variables que nos va a permitir elaborar esas variables conjuntas para que podamos calcular los índices. Bien, entonces, a estos datos, ¿qué es lo que les exigimos cuando hacemos la depuración? Pues primero exactitud, integridad, consistencia, uniformidad, densidad y unicidad.
¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la base de datos que generemos para hacer el análisis posterior debe cumplir con todos estos requisitos. Y luego tenemos que pues, utilizar alguna o varias de estas técnicas de depuración, como son la detección de errores, la transformación de los datos, ¿vale? En cuanto pues, al formato, porque estamos llevando a cabo o diseñando variables adimensionales, tenemos que eliminar datos que estuvieran duplicados y pues llevar a cabo métodos estadísticos, promedios, desviaciones estándar, algoritmos o cualquier otra operación que nos permite diseñar las variables finales que incluiremos en el modelo. Como hemos comentado, empezaremos realizando el análisis estadístico descriptivo, que lo podemos definir como pues, la manera de organizar y presentar un conjunto de datos de forma cuantitativa, de manera que describimos de forma precisa las diferentes variables analizadas y para poder hacer una rápida lectura e interpretación. ¿En qué cómo vamos a hacer esta ordenación? Pues a través de tablas. Es lo más sencillo, distribución de frecuencias simples o frecuencias acumuladas. Y luego también, por otra parte, tendremos las representaciones gráficas pues a través de histogramas, polígonos de frecuencias o series en el tiempo, si lo que vamos a evaluar es la evolución de un suceso a lo largo del tiempo. Bien, ¿qué resultados obtenemos? Aquí hemos puesto una muestra de un análisis descriptivo, en concreto pues es en la fabricación de productos básicos de hierro, y aquí lo que tenemos es la representación del número de accidentes frente a la edad y lo mismo, ¿no? El porcentaje de número de accidentes frente a la edad, ya en porcentaje. Pasamos, una vez hecho este análisis descriptivo, al modelo predictivo, al análisis estadístico inferencial. ¿Qué nos permite hacer este análisis inferencial? Pues establecer las deducciones sobre los fenómenos que hemos observado. Entonces, vamos a plantear relaciones entre las variables a partir de esta muestra de datos y vamos a comparar y estudiar esta fiabilidad de las deducciones y si son extensivas a la población donde se obtuvo la muestra. En primer lugar, lo que hacemos es la definición del problema, definimos nuestras variables y las hipótesis de partida, hacemos la recogida de los datos, esa recogida a través de delta y la depuración, diseñamos los modelos, aplicamos o realizamos análisis de correlación y regresión y, por último, hacemos un análisis de sensibilidad para verificar y validar definitivamente el modelo, ¿no? Los resultados. En este caso, quería hacer una acotación importante. Sí, sobre lo anterior. Muchas gracias, Anselmo, por dar marcha atrás a esta transparencia. Solamente una cuestión. Esto que parece que es tan rápido lleva un trabajo de años. No solo la recogida de datos es hasta cierto extremo muy rápida, muy fácil, porque nos lo da el ministerio para que hagamos estos estudios. Pero la depuración de datos es la realmente complicada. ¿Por qué? Pues porque en muchísimos casos nos encontramos con que hay muchísimos datos erróneos. Datos erróneos, sabemos que son erróneos por lo incongruentes. Es decir, un trabajador no ha podido accidentarse antes de haber nacido, por ejemplo. O un trabajador no ha podido accidentarse con 145 años de edad. Otro ejemplo. Es decir, hay cuestiones que son absolutamente incongruentes y que nos ha llevado mucho tiempo realizar esa depuración. Y por último, esto del análisis de sensibilidad, la última parte, una vez que ya tenemos hecho los modelos, haber depurado los datos que nos lleva muchísimo tiempo y haber hecho el modelo, luego hay que hacer un análisis de sensibilidad. Y aquí sí que voy a llamar la atención para que en este caso de análisis de sensibilidad, más adelante, veamos lo realmente importante y trascendental que es, porque es ahí donde vamos a tener las máximas informaciones del modelo. Perdona, Jorge, puedes continuar. Adelante. Nada, continuamos.
Vale, pues como veis en esta imagen, pues son los diferentes variables que hemos creado calculando a través de los datos iniciales, ¿vale? Veis los índices que hemos diseñado para este modelo. Vale, en cuanto al análisis estadístico inferencial, pues bueno, tenemos que señalar o que existe diferentes modelos en función de la dependencia entre las variables, que puede ser funcional o estocástica. Luego, por otra parte, también, ahí como veis en la imagen, luego, pues para hacer el tratamiento de datos hay diferentes técnicas, las técnicas de correlación que nos van a determinar pues, si existe alguna dependencia estocástica entre las variables o cuál es el grado de dicha dependencia. Y luego también está el análisis de regresión, que es, pues bueno, que nos permite saber el tipo de dependencia entre las variables, si pueden estimarse valores de una variable en función de las otras y con qué grado de precisión. Luego, en función del número de variables que tengamos, pues podemos hacer un análisis de regresión simple, si tenemos solo dos variables, o de regresión múltiple, si tenemos más de dos variables. Y luego también, según el tipo de relación, pues puede ser regresión lineal o no lineal. En nuestro caso, haremos, o en nuestros modelos, una regresión múltiple no lineal. El programa que utilizamos es el StatGraphics para hacer el análisis para analizar todas las variables y calcular los modelos. Bien, con el resultado de este programa, del StatGraphics, nos da una serie de valores a los índices que estáis viendo, A, B, C, D y F. Nosotros calculamos el índice de coste de la baja en función de que sería nuestra variable dependiente y luego con las otras variables que introducimos en el modelo, ¿vale? En función del valor que nos salga en cada uno de los superíndices, lo que pues, determinaremos es la influencia de la variable sobre el índice de coste de la baja. Luego hemos comentado que íbamos a hacer una verificación, una validación, ese análisis de sensibilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya teniendo diferentes modelos, en este caso, como podéis ver, corresponden a diferentes años, es el modelo realizado año por año. Lo que hacemos es eliminar una de las variables y volver a pasar el modelo a calcular el modelo. Entonces, si efectivamente la variable influye sobre, en este caso, la variable dependiente, vamos a ver que se comporta de manera diferente. Como veis en los índices R de correlación están en torno al 70% y si quitamos el índice de edad, pues vemos que baja al 31% de correlación, por lo que la edad en este caso tiene una muy gran influencia sobre la variable dependiente. Aquí quería hacer un inciso y es el siguiente. Vamos a ver, ¿cómo hacemos este análisis? Este análisis lo que hacemos es, en primer lugar, observamos cuáles son los exponentes más bajos. Teóricamente, los exponentes más bajos deben ser los que menos influencia tienen, menos peso tienen, ¿vale? Y esos son los que vamos eliminando. El índice que tiene un menor exponente lo elimino y vuelvo a retroalimentar todo el sistema para ver si el porcentaje de fiabilidad sigue siendo elevado, ¿vale? Claro, si lo lógico es que siga siendo bastante elevado. Entonces, si eso es así, tenemos claro que ese índice en concreto no es muy influyente. Pero puede darse el caso de tener un exponente muy bajo y al quitar ese índice con ese exponente tan bajo, al retirarlo de la ecuación y volverlo a retroalimentar, vemos que la fiabilidad baja muchísimo. En ese caso podemos decir, oiga, mire, es que esto, aunque no tiene mucho peso en el número final
de incidencia, ¿vale? En la variable dependiente, resulta que sí que tiene mucha incidencia. No tiene un valor importante, pero si lo quito, resulta que el modelo se me cae. Por lo tanto, sí que tiene mucha importancia. Es una cuestión de ver las cuestiones quali y quanti dentro de lo que es el estudio estadístico, ¿vale? Nada más, sigue, por favor. Vale, pues aquí también os traemos algunos ejemplos que comentaremos en la segunda parte con más detalle. Aquí pues veis un modelo ya calculado en lo que pues nos fijamos, como hemos dicho, en los exponentes para determinar la influencia. En este caso, pues el índice de antigüedad laboral, el índice de edad y el índice de fatiga serían los que más influirían. En el siguiente caso ya nos vamos a una serie de gráficos que también hemos obtenido y que veremos en la segunda parte, que nos da mucha información, ¿vale? Aquí se comparan varios índices y pues determinamos una serie de conclusiones. En este caso, pues igual índice de edad, el índice de coste aumenta en grupos de mayor edad, al aumentar el índice de edad los costes de las bajas disminuyen de forma constante. Y las pequeñas empresas con trabajadores de mayor edad son las que presentan mayores índices del coste de la baja. Otro ejemplo, hemos partido de esta estadística descriptiva, aquí hemos representado la edad frente al número de accidentes. A través de la regresión obtenemos ese modelo, ¿vale? Y vemos que el índice de edad influye, ¿no? Tiene mayor exponente y mayor influencia. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que gracias a esta estadística inferencial hemos podido comprobar que la edad, ¿vale? Sí que es muy influyente para el número de accidentes, para que se generen accidentes, y entonces obtenemos ese perfil del accidentado que en este caso en la producción ganadera, en el CNAE 014, sería un trabajador de 35 a 40 años, que es donde pues el intervalo en el que hay que hacer mayor incidencia. Para terminar esta parte, pues bueno, estos modelos se ponen a disposición para que puedan ayudar a la predicción de los accidentes laborales y pues que los empresarios puedan optimizar los recursos, ¿vale? También, por otra parte, los modelos como acabamos de ver, nos dan un perfil del accidentado y dejan evidencia de esas variables que mayor influencia tienen y, por supuesto, que son las que tienen que ser objeto de las acciones preventivas y del gasto preventivo para intentar reducir el riesgo en este perfil. Y, por último, pues abrimos la posibilidad de continuar la investigación, ¿vale? Y la contribución a la siniestralidad de las variables temporales no termina de explicarse en ningún momento. Bien, gracias, Jorge. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la segunda parte. En la segunda parte, Antonio, otro de nuestros doctorandos, que es el que nos va a contar lo que os he anticipado al principio, que son 3 ejemplos que hemos ido desarrollando de la metodología que nos ha explicado. Antonio. Bueno, pues en este segundo apartado lo que vamos a ver es a base de, bueno, a través de tablas y gráficos, pues una serie de resultados que se han ido obteniendo, pues según la variable ESI y el sector que hemos ido analizando. Cronológicamente, bueno, pues partimos del sector de la construcción, pasamos al sector de la siderurgia y luego analizaremos varios sectores, como son, bueno, pues el sector de alimentaria, de ganadería y, bueno, de instalaciones de construcción y de comercio al por menor. Bueno, pues partiendo del sector el primer ejemplo, el sector de la construcción, bueno, pues se han obtenido a base, bueno, se han determinado unos índices para ver de qué manera, bueno, pues podrían ir influyendo en el índice bueno, pues en el índice que queremos ver. Bien, aquí están todos los índices que hemos ido determinando y la descripción pues, de cada uno de ellos.
vemos que hemos analizado desde el año 2005 hasta el 2010 un total de de más de 90.000 accidentes con todas sus variables, que son pues 22 variables por accidente, que es lo que se describe en el parte. Y bueno, pues han intervenido pues más de 15.000 empresas del sector. Bueno, aquí tenemos una serie de gráficos que se van obteniendo y vemos que, bueno, pues que hay determinados años que influyen más que otros según la estadística. Vemos que si se analizan todos los accidentes, bueno, pues dan resultados distintos a si se analizan los accidentes graves y muy graves. Analizándolo por día de la semana, también obtenemos, bueno, pues un dato que llama mucho la atención, y es que todos los accidentes en global, pues el lunes tiene una incidencia muchísimo mayor que cuando se analizan los accidentes graves y muy graves, en los que, bueno, casualmente es el miércoles, no el lunes, con lo cual, bueno, pues ya empiezan a darnos indicios de que algo puede pasar, ¿no? Y podemos, bueno, pues intentar ver qué es lo que está sucediendo. En este caso, bueno, pues vemos que también el tipo de accidente, pues, causado, el motivo, pues, también es bastante llamativo ver que si se analizan todos los accidentes, la mayor parte son por sobreesfuerzos, cosa que se puede demostrar, pues, de difícil manera. Sin embargo, los accidentes graves y muy graves, bueno, pues la mayoría son por aplastamientos, pues contra el suelo o contra otro objeto, lo cual también da, bueno, una serie de indicadores. Bien, hemos hecho varios modelos y sobre esos modelos, bueno, pues según los periodos, según el tipo de accidente, etcétera, bueno, pues hemos sacado distintas ecuaciones en las que hemos visto que, bueno, que el ajuste es bastante alto, con lo cual nos da bastante fiabilidad en todas las fórmulas que hemos ido obteniendo. Bueno, conclusiones. Bueno, en este sector en concreto, pues que los accidentes leves se suelen producir las 3 primeras horas, y siendo peores las segundas, o sea, siendo la segunda la peor. También hemos visto que el lunes es el día más crítico, con lo cual llegamos a la conclusión de que la fatiga física pues no debe ser muy influyente, y que entre las empresas con 1 y 500 trabajadores las diferencias en el porcentaje de riesgo de accidente por trabajador pues son muy pequeñas. De esta manera obtenemos el perfil del accidentado. Aquí tenemos, bueno, pues digamos, pues las características que definen el perfil del accidentado. Bueno, siguiendo con las conclusiones, bueno, pues todos los accidentes tienen correlaciones muy similares, en todo al 70%, con lo cual tiene bastante fiabilidad. Los accidentes graves y muy graves, pues tienen unas correlaciones muchísimo mayores, o sea, la fiabilidad es bastante mayor, llega a un 95%, que es unos resultados increíbles. Bueno, el incidente con más peso, pues ya se determinó, todo esto son resultados que hemos ido obteniendo en nuestros ensayos, que el índice de edad pues es el que tiene más peso. Y hay otros índices, como la antigüedad en el puesto de trabajo y el tipo de contrato, pues tienen más pesos en los modelos que se han empleado solo en los accidentes graves y muy graves, frente a los modelos que han empleado todo tipo de accidentes. También el tamaño de empresa no tiene tanta influencia sobre el índice del trabajo previo. Pasamos al segundo ejemplo, en el cual, bueno, vamos dando un paso más adelante, igual que, bueno, tal y como nos comentó Jorge hace unos minutos. Bueno, pues aquí ya empezamos a analizar costes. Entonces vamos relacionando pues los índices que queremos sacar, pues relacionándolos a ver de qué manera influyen entre sí para obtener, bueno, pues digamos el coste laboral de la baja. Bueno, aquí tendríamos toda la definición de todos los índices que hemos trabajado con ellos y hemos empleado. Unos han dado unos resultados, bueno, pues más esperables y otros no tanto. Bueno, en este sector hemos empleado pues casi 60.000 accidentes desde el año 2003 hasta el 2012. Vemos también la influencia bueno, pues de la época de bonanza y la época de crisis en la relación de accidentados, y pues 25 variables que son las que vienen en los partes de accidente
que son públicos y que son la fuente de información que nos aportan pues el Estado, la Administración española en este caso. Bueno, este es un tipo de gráfico en el que, bueno, pues podemos ver pues distintos datos. Bueno, se repiten todos los años la misma curva, acentuándose los accidentes en franja de edad entre 26 y 34 años. En fin, un gráfico u otro, pues más o menos va a indicarnos exactamente lo mismo. Bueno, una vez metidos los datos en la Thermomix del StatGraphics, bueno, pues obtenemos los gráficos y nos dan un intervalo de confianza y un índice de correlación para ver qué fiabilidad tienen y ver cuáles son los índices que tienen más peso. En este caso se hizo un gráfico de 2003 a 2012 con el coste básico experimental y el índice, la relación que hay entre el índice de coste básico experimental y el coste básico obtenido en la regresión no lineal. Bien, bueno, pues aquí tenemos en estas ecuaciones cuáles son los índices que tienen más peso. Aquí se separó de 2003 por intervalos de tiempo, 2003-2012, que es el global, y vemos de 2003 a 2008 y de 2009 a 2000. O sea, nosotros hemos ido tanteando y viendo, bueno, de qué manera influyen unos índices más que otros en determinadas épocas y en determinados fases del tiempo. Bueno, aquí esto es una relación, bueno, un análisis predictivo versus análisis descriptivo. Bueno, pues se puede ver en la gráfica que bueno, que se dan datos distintos. Bueno, se ve la influencia que puede tener los índices con respecto a la estadística descriptiva. Bien, en este sector, bueno, pues aquí lo mismo, se sacan las siguientes conclusiones. Bueno, pues se obtiene un perfil, trabajadores de 26 a 34 años, que llevan 14 meses de antigüedad y trabajadores con contrato eventual o a tiempo parcial. ¿En qué momento es el de mayor riesgo? Bueno, pues en las horas entre las 10 y las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde. En primer día de la semana, seguido del martes y el miércoles, va descendiendo en función que avanza la semana, y la segunda hora de trabajo seguida de la tercera y la cuarta. Bueno, empresas donde la evaluación de riesgos no se ha realizado, eso es obvio. Y bueno, pues que la fatiga no es un factor influyente en la siniestrabilidad laboral en la siderurgia, puesto que, bueno, pues hay una influencia del lunes. Los factores más influyentes son la edad y la dedicación de empleos, si es a tiempo parcial o a tiempo completo, y que la experiencia es un factor clave en el sector de la siderurgia. Bueno, hay otros factores que tienen una influencia relevante, como es el tipo de contrato y la antigüedad laboral, pero que corroboran que, bueno, pues que los trabajadores con menor experiencia pues son los más vulnerables. Vale, en el ejemplo 3, bueno, aquí hemos analizado varios sectores. De la misma manera hay un paso evolutivo en la investigación y, bueno, pues aquí hacemos una predicción. Tenemos aquí, definimos los índices normalizados, que, bueno, que se pueden ver, y lo mismo, hemos analizado pues cerca de 90.000 accidentes, pues con sus variables, bueno, pues viendo cómo interrelacionan entre sí las distintas variables que se dan en el parte de accidente. Los años entre 2007 y 2016, es un periodo bastante grande, un periodo de 10, 12 años más o menos, con los cuales sí que se pueden sacar una serie de conclusiones, viendo también que hay años en los que ha habido más accidentes que en otros por motivos de, bueno, pues de evolución económica, fundamentalmente del país y a nivel mundial. Bueno, en instalaciones eléctricas de fontanería y otras instalaciones de obra, pues aquí hemos visto, bueno, pues por ejemplo, qué resultados se han obtenido con un intervalo de confianza del 95% y un índice de correlación del 81%, que es muy alto. Bueno, pues vemos que los índices con más peso del modelo, pues es el índice de jornada laboral, el índice de edad,
el índice laboral y la fatiga laboral. Este también es el resultado. Bueno, el anterior era el resultado que nos da el StatGraphics. En este, bueno, pues es la analítica, la estadística, bueno, pues digamos el análisis estadístico estático que nos dice, bueno, pues la fotografía, como decía Jorge, que da los resultados. En este caso, en producción ganadera. Como hemos visto, bueno, pues simplemente es una foto. Aquí ya pues, hay una serie de variación del índice de coste a la baja según el índice de edad y vemos, bueno, los distintos resultados que nos va dando. Se pueden sacar múltiples gráficos de tal manera que por colores, por formas, podamos ver de manera mucho más intuitiva los resultados. En instalaciones eléctricas y de fontanería, pues pasa exactamente lo mismo. Hay una serie de resultados y se va viendo pues, que el gráfico va variando. Sí es importante, perdona, ¿puedes pasar para atrás, por favor? Decir que en las empresas con un bajo número de trabajadores, pero con elevada antigüedad laboral, son las que pueden sufrir los más elevados índices de coste. Bien, al comercio al por menor, bueno, pues lo mismo. Como decía Jorge en su presentación, bueno, pues tenemos una estadística descriptiva y una estadística inferencial a través del análisis de regresión, en el cual vemos cuáles son los índices que más influyen y que corroboran que el análisis de variables, en este caso la edad, pues tiene bastante peso. Aquí, permítame que te interrumpa un momentito, Antonio. Esta diapositiva es muy importante porque demuestra el salto de los anteriores ejemplos. El análisis descriptivo tenemos las 25 o 26 variables con las que trabajamos y somos capaces de dibujar pues dietogramas como el que tenemos aquí, que este es en el caso de la edad. Y, por tanto, tenemos de todas las variables su dietograma correspondiente. Eso es el estudio tradicional. ¿Qué hemos conseguido? Una vez analizado, en este caso que estábamos estudiando el coste de la baja, con la obtención del modelo, pues podemos determinar que de todas las variables, de las 25 variables, hemos ido eliminando y al final nos hemos quedado con una ecuación del modelo que es y entre esas variables que configuran el modelo, el índice de edad es la variable más importante. Bueno, pues una vez conocido eso nos permite volver otra vez al análisis descriptivo y de las 25 gráficas que teníamos, de los 25 dietogramas, pues el de la edad ya es importante, lo cual nos permite determinar que el perfil del trabajador, que la edad, en este caso, en este ejemplo, que era el comercio al por menor, que los trabajadores de 32 a 37 años son los más susceptibles de sufrir accidentes. Como además es la variable que más influye en el coste, le estamos dando una pista al empresario que tiene que trabajarse en la edad, tiene que trabajar en la formación de las personas y centrarse en este periodo de tiempo. Por tanto, hemos eliminado todo el ruido que pueden generar todas las variables y nos hemos quedado exclusivamente con la variable importante. Perdóname, Antonio. Sí. No, efectivamente, mejor no lo podría haber yo explicado. Gracias, Anselmo. Bueno, pues en el comercio al por menor, en establecimientos no especializados, pues en el caso de la antigüedad, también vemos que es bueno, digamos que la experiencia es un paso muy importante y habrá que darle mayor importancia a los trabajadores que tienen menos de un año de antigüedad. Y aquí hacemos un cuadro de conclusiones en el cual, bueno, pues digamos que los 6 CENAES es el sector analizado, dentro del sector o subsector analizado, bueno, pues vemos en cuáles son los índices que más influyen y algunos índices que, bueno, que pensábamos que podían influir y que no influyen tanto. En fin, como conclusiones, pues bueno, vemos que el índice de jornada laboral pues es muy influyente. De todas maneras, esas conclusiones en el cuadro anterior se ven muchísimo mejor, porque esto es en texto. Bueno, pues se ve cuáles son los índices que más influyen en cada uno de los CENAES estudiados. Tampoco, estos son simplemente resultados que avalan un poco los estudios y la investigación que estamos haciendo. Bueno, aspectos temporales como pueden ser crisis económica, pues aunque aparentemente pudieran afectar, pues parece que no afectan
tanto el índice de coste a la baja. Se observa en el estudio pormenorizado año por año. Bien, también, como conclusión, las pequeñas empresas siempre presentan mayores valores del índice de coste a la baja. Bueno, esto, bueno, como hay mayor número de empresas pequeñas, pues a lo mejor puede llegar a ser también un poco ficticio, porque intervienen muchas más empresas. El índice de baja, el perfil del trabajador accidentado en estos sectores, pues bueno, pues vemos que la edad es importante. Aquí nos dan la horquilla entre la edad que tiene mayor riesgo o tiene mayor susceptibilidad del perfil del trabajador. Y bueno, dependiendo, bueno, pues del sector, pues vemos que hay algunos que tienen mayor edad, por ejemplo, bueno, pues en el sector ganadero, pues de 35 a 40 años. Sin embargo, en el de las instalaciones de construcción, pues es de 29 a 31, con lo cual, pues es más joven. Bien. Bueno, más o menos, perdona que te he ido rápido, pero estamos acabando ya el tiempo, nos quedan un par de minutos. Ya lo único que queremos es introducir que además de este estudio, el hecho de tener los modelos nos permite generar lo que hemos llamado una calculadora. Por ejemplo, esto es un ejemplo de qué se puede obtener de la obtención de modelos. Por ejemplo, que es, imaginemos, conocido todas las variables que hemos desarrollado en el modelo, si nosotros calculáramos las variables con la definición que hemos desarrollado, nos permitiría poder estimar, entrando a nuestra ecuación del modelo, estimar cuál sería el índice de coste de baja. Por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa panificadora. En una empresa panificadora y analizamos los datos, las variables que hemos obtenido en el modelo para empresas panificadoras y sacamos pues los resultados de esa empresa del último año, pues podemos, calculando lo que nos pide el modelo, que en este caso serían la media de días de baja, la jornada anual promedio, el número de empleados que tiene la empresa, la edad media de la empresa, bueno, la serie de datos en tipo de contrato que tiene la empresa, con esos datos podemos entrar en las ecuaciones del modelo, calcular los índices y una vez calculados los índices, entrar al modelo, del modelo sacar el índice de coste y automáticamente ya nos permite, conocido estos valores de esta empresa, hacer una predicción de lo que puede a esta empresa el coste de una baja laboral por accidente. Con lo cual, le está dando, en una empresa que pueda tener, en este caso, si ha tenido 10 accidentes, el empresario tiene una pista de que cualquier accidente que tenga esa empresa le va a suponer en torno, pues en este caso, a los 15.000 euros de coste. Si está con 10 accidentes al año, pues tiene que estimar que el coste de su siniestralidad es en torno a los 150.000. Como sabe cuáles son los índices donde tiene que actuar, la información le da una pista importante de dónde invertir dinero, porque todo lo que invierta se lo va a ahorrar en siniestralidad. Esto es un ejemplo adicional que obtenemos de nuestros modelos. Bueno, yo no sé si, Ricardo, que quieres concluir más o menos la presentación. Nada más, agradecer a los que nos estén escuchando en este momento la ponencia y estar a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacernos ya en directo. Muchas gracias.